sesión vamos a iniciar como comité y después abrimos formalmente. ¿Se hace en el nombre de Dios y la patria también el comité? Entonces lo vamos a hacer en nombre de Dios y la patria para que no haya... En nombre de Dios y la patria se abre esta sesión en comité. Cuenta de presidente. Señor secretario, por favor, léanos la cuenta. Gracias, presidente. Corresponde informar a la comisión que la Secretaría ha recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación de la presidenta de SOFOFA, la señora Rosario Navarro, quien se excusa de asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda y comunica que en su reemplazo asistirá el secretario general, señor Rodrigo Yáñez, el director de Políticas Públicas, señor Rodrigo Mujica, y las asesoras, señora Florencia Canales y Camila Madariaga. También se han recibido los siguientes oficios. El primero del ministro de Economía, Fomento y Turismo, relativo al desarrollo de iniciativas y recursos destinados a la recuperación de la actividad turística de la región de los lagos, y el segundo de la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Javiera Petersen, sobre la implementación de los distintos programas, las transferencias realizadas y las ejecuciones desarrolladas que apunten a este plan de diversificación productiva, ambos dentro del contexto de glosas de información de la Ley de Presupuestos de este año. Y finalmente se han recibido dos solicitudes de la Confederación de la Producción del Comercio y de la Cámara Chilena de la Construcción para asistir a esta comisión y exponer su punto de vista respecto de la ley en tabla, la ley marco de autorizaciones sectoriales. Perdón, ¿quién era? Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, y la Cámara Chilena de la Construcción. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, vamos a incorporar entonces a la Cámara Chilena y a la CPC como invitados quizás para la próxima sesión. Yo entiendo que la próxima sesión no puede ser el próximo martes, ¿no es cierto? Y el próximo lunes tampoco. El próximo martes, sí. Bueno, en la próxima sesión que tengamos los vamos a invitar, y si es que hay algún otro invitado podremos incorporarlo. Bien. ¿Perdón? Sí, vamos a revisar y vamos a mantener informado a toda la comisión y a los senadores respecto a cuándo podemos sesionar o no por la tramitación de la ley de presupuesto. Bien, vamos a continuar con el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica que tiene urgencia calificada de suma. Vamos a darle la bienvenida. Nos acompaña el ministro de Economía, está con nosotros. Gusto tenerlo acá. También la señora Virginia Rivas, la señora Camila Astorga, ambas del Ministerio. Gusto tenerlas. Ya fueron saludados, pero los vamos a saludar de nuevo. Rodrigo Yáñez, que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá. Rodrigo Mujica, la señora Florencia Canales y Camila Madariaga. Gracias por venir. Y también tenemos del CEP al investigador don Luis García Huidobro. Gracias por estar acá. Nos han hablado de todo el conocimiento que usted tiene de este proyecto y queremos que por favor también nos cuente. Vamos a partir, si les parece, por la Sociedad Fomento Fabril. Le vamos a dar la palabra, no sé si va a exponer don Rodrigo Yáñez, usted como secretario general. Le damos la palabra entonces. Gracias, señor presidente. Tenemos una presentación que está proyectada ahora y quisiéramos partir en términos generales respecto a la valoración del proyecto de ley y recordar que desde el 2014 han existido 7 iniciativas gubernamentales enfocadas al análisis y la propuesta de mejoras al sistema de permisos de proyectos de inversión, pero en 10 años no han existido avances sustantivos, sino que todo por el contrario se han ido desarrollando y cada vez complejizando más la obtención de estos permisos. Los plazos han crecido y esto ha repercutido de manera importante en una caída en los números de proyectos de inversión
y en sus montos. Y por lo tanto, desde SOFOFA consideramos sumamente importante consagrar a nivel legal un sistema que ordene, simplifique y agilice la tramitación de permisos, y la calificamos como un objetivo muy urgente. Y por lo tanto nos parece bien aprovechar y valoramos este espacio y la iniciativa y la discusión, a la vez de que mencionamos que se perfeccionen ciertos aspectos que hemos hecho presente en otras instancias también de la discusión parlamentaria, pero consideramos que es muy relevante poder tener este proyecto, ojalá durante esta legislatura que culmina en enero del próximo año. Y por lo tanto, desde el punto de vista de usuarios y las empresas que representa directa e indirectamente SOFOFA, el llamado es avanzar en esta iniciativa legal. Hay aspectos positivos y otros, como ya señalé, que creemos pueden perfeccionarse para ir en el sentido de aumentar el nivel de ambición del proyecto en algo que, como lo hemos dicho, es muy relevante, y hoy día efectivamente estamos con un problema arrastrado desde hace varios años de caída de la formación bruta de capital fijo, y por lo tanto esto es algo que tiene que poderse avanzar. Y el problema es de tal magnitud que los recursos que irroga el proyecto, nos parece que en términos como del principio de racionalidad del gasto fiscal son bien destinados y acarrean retornos mayores a la inversión. Bueno, respecto del diagnóstico y de la inversión y la permisología en Chile, el crecimiento de nuestro PIB muestra una marcada tendencia a la baja desde finales de los años 90, que se agravó el año 2014, y entre el 2004 y 2013 la economía chilena tuvo un crecimiento promedio de 4.6% anual. Desde el 2014 a la fecha nos encontramos con tasas promedio anuales de crecimiento de la economía del 1.9%, y esto ha sido también recientemente confirmado en nuestro crecimiento tendencial por el Banco Central, de un 1.8%. Y este crecimiento se explica justamente por una marcada tendencia a la baja de la inversión. Ya mencionaba los problemas que tenemos gravísimos de formación de capital, bruta de capital en la economía, y un estancamiento también de nuestra productividad, y que en los últimos años, 20 años, ha crecido apenas por sobre el 1% en promedio. A nuestro juicio, esto responde a una serie de malas políticas públicas aprobadas durante los últimos años en materia tributaria, laboral, de sistema político, y también de una proliferación de permisos sectoriales y ambientales que no han guardado coherencia entre sí. Respecto a la inversión, desde el 2014 a la fecha existe una fuerte caída de ella como porcentaje del PIB, alcanzando un 22.1% el segundo trimestre del 2024, lo que contrasta con una tendencia al alza en la década anterior, que alcanzó más de un 29% del PIB el año 2012. Y ese crecimiento de la inversión promedia un 1.2% en los últimos 10 años. Otro indicador que también nos preocupa es el de los montos ingresados y aprobados por el sistema de evaluación ambiental. Aunque los proyectos ingresados se mantienen constantes, la aprobación de estos, los últimos meses en particular, alcanzan cifras históricamente bajas. Pueden ver un monto del 2023 que ha crecido de una manera interesante, pero incluye 3 proyectos, uno de los cuales, proyectos de gran escala, uno de los cuales fue desistido en el norte de Chile. Y por lo tanto no vemos que exista un cambio de tendencia relevante, y por lo tanto los problemas asociados a la mal denominada, pero ya denominada permisología, se relacionan con el no cumplimiento de plazos por parte de la autoridad, arbitrariedad en la toma de decisiones, disparidad de criterios, falta de coordinación entre los distintos órganos de la administración, ausencia de estándares claros y conocidos con anterioridad,
desalineamiento o falta de incentivos, recursos y capacidades limitadas, inexistencia de una visión integral, donde los permisos responden básicamente a lógicas individuales propias de cada servicio, y falta de digitalización e interoperabilidad del sistema. Y todos estos factores en conjunto se convierten en problemas de incertidumbre y de falta de certeza jurídica. Cuando la permisología es excesiva, como lo presenta el estudio de la Comisión Nacional de Productividad, el CENEP, que identifica alrededor de 400 permisos sectoriales, sumado a los retrasos en la obtención de estos permisos, no solamente estamos desincentivando la inversión, sino que también motivando a los titulares de inversión de llevar a cabo su proyecto en otro país. Y por lo tanto, esta permisología en Chile se ha convertido en el último tiempo en un obstáculo mayúsculo para la inversión, junto a la falta de competitividad tributaria y los bajos niveles de confianza empresarial. Creemos son las principales razones que explican esta caída y que por lo tanto consideramos, como lo decía al comienzo, urgente retomar el rumbo en la inversión, y si queremos volver a tasas superiores al 4%, fundamental incrementar nuestra productividad y recuperar mayores niveles de inversión. Desde SOFOFA siempre hemos señalado que existen 3 condiciones habilitantes para reactivar la inversión: seguridad, certeza jurídica y la competitividad, y este proyecto evidentemente que se relaciona o va a la vena con la certeza jurídica, y valoramos por lo tanto que avance este proyecto de ley y que así se haya reconocido expresamente en el mismo. Este objeto se expresa referencia a que se debe transitar hacia una regulación estandarizada y simplificada para promover la productividad, el crecimiento y la inversión. Y esta certeza es la que permite evaluar con certidumbre los proyectos de inversión y tomar decisiones con la mejor información disponible. Siguiendo, creemos, adecuadamente la legislación española, este proyecto establece 3 criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y ello habilita hacer un análisis que considere también, creemos que tiene que estar más presente el factor, o más bien la consideración del riesgo de impacto de los proyectos de inversión, y en base a ello exigir determinadas autorizaciones y permisos. Eso se señalaba en los objetivos cuando fue presentado este proyecto, pero vemos que aún no se encuentra lo suficientemente reflejado en el mismo. Y bueno, hay casos que ejemplifican la situación que les mencionaba. Central de Bombeo Paposo, el anuncio de inversiones importantes de Arauco en Brasil, los problemas que enfrentó la línea eléctrica Quimal-Lo Aguirre, que el 62% de la inversión está trabada por permisología en el ámbito de energía, y también algunos problemas en infraestructura de salud. Y las fortalezas que vemos y las oportunidades que vemos incorporadas en este proyecto, que creemos van en la línea correcta y que contribuyen a una modernización de los permisos o del sistema de permisos, se refieren a estos 4 puntos. En el caso de la ventanilla única, gestionar el principio de gestionar todo lo no ambiental en una sola plataforma es positivo. No obstante, permisos, por ejemplo, sectoriales mixtos, los denominados PAS mixtos, si son o no, o van a ser o no tramitados en esta plataforma, creemos que aún todavía debiera dilucidarse de mejor manera. Creemos firmemente en que una ventanilla única va a poder aumentar el seguimiento de la tramitación y que va a actuar como un modelador de conducta de los órganos del Estado en favor de la eficiencia. Y esto se relaciona con los incentivos del proyecto de ley que vamos a abordar también más adelante. Ahora, existe un catálogo de exclusiones en el proyecto de ley que es extenso, y creemos que para que opere el sistema de acuerdo a los objetivos perseguidos vale la pena revisar ciertas exclusiones. Por ejemplo, la letra K del artículo 4 excluye todas las resoluciones que son de competencia de la Dirección General de Movilización Nacional, de la DGAC y también de la Dirección Nacional General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, pero existen autorizaciones que corresponden a dichos organismos que no tienen que ver con razones de defensa o de seguridad nacional, como los estudios de maniobrabilidad, por ejemplo, y por lo tanto que valdría la pena revisar algunas de esas exclusiones. En segundo lugar, quisiera destacar como positivo las tipologías de ingreso o su establecimiento. Es positivo que se establezcan 6 tipologías de autorizaciones.
Esto es un primer paso para ordenar los permisos que se encuentra de manera dispersa hoy día, como lo señalábamos. Sin embargo, existe una séptima categoría que es genérica, denominada otras autorizaciones, y que creemos abre demasiado la puerta para introducir un elemento de discrecionalidad institucional. Esto se relaciona también con el establecimiento de de técnicas habilitantes que hoy día se establecen solo para 2 de esas tipologías, y creemos que ese tipo de técnicas debiese tener un alcance mayor en este proyecto de ley. En tercer lugar, la creación de algunas normas mínimas como el examen de admisibilidad nos parece muy positivo para procedimientos con plazos superiores a 20 días. Y también en relación con el formulario de ingreso, en ese contexto, partiendo desde lo positivo, nos parece interesante que también se establezca que los requisitos de los órganos sectoriales sean coherentes a nivel local. Por ejemplo, que un Seremi de Salud de Antofagasta solicite los mismos antecedentes que un Seremi de Salud del Maule. Y en cuarto lugar, también nos parece muy positivo contar con entidades técnicas colaboradoras. Uno de los problemas que impacta en el retardo en la entrega de autorizaciones es la carga de trabajo de los funcionarios públicos. Sin embargo, y esto OGP o el anterior GPS tiene un acervo de conocimiento del funcionamiento de la gestión en el Estado, respecto al cual el Estado debiera reaccionar, y por lo tanto esta figura de entidades técnicas colaboradoras debiese tener algún vínculo más claro en términos de cuando existen detecciones o diagnósticos claros de problemas de gestión en algún servicio público, el Estado reaccione y por lo tanto supla o cubra esa brecha para que pueda avanzar de mejor manera la tramitación de permisos cuando es claro dónde está el cuello de botella, y en eso la oficina OGP tiene un conocimiento bastante importante respecto de ese diagnóstico. Ahora, yendo a los elementos a mejorar del proyecto de ley, en primer lugar quisiéramos plantear el tema de la proporcionalidad y los umbrales. Aquí quisiera partir comentando este punto haciendo referencia en términos comparados a la evidencia que sugiere que la exigencia de permisos, autorizaciones, deberían estar directamente relacionados con el riesgo asociado a la actividad. En otros términos, también la CNEP lo ha señalado y a nivel internacional se tiende a focalizar esto en la etapa de aprobación de proyectos y en la etapa de funcionamientos, prevaleciendo en esas 2 etapas la fiscalización periódica y las sanciones versus mecanismos ex ante, y por lo tanto, y pese a que el establecimiento de tipologías es muy relevante y consideramos un buen avance, este proyecto de ley consideramos que es más bien conservador en materializar el análisis de riesgo, que sin embargo se establecía como uno de los objetivos cuando se presentó el proyecto, y por lo tanto ojalá poderlo recoger de mejor manera. Los órganos sectoriales son los que envían propuestas de clasificación de sus autorizaciones en base a cada tipología. Esto luego es revisado por la oficina, que elabora un decreto con las tipologías finales. Y eso creemos que no es suficiente garantía para asegurar que los órganos tengan un comportamiento que no sea excesivamente conservador en miras de facilitar la eficiencia y la simplicidad. Y si bien el proyecto de ley sufrió modificaciones en el trámite anterior, estableciendo en el artículo 62 los criterios de evaluación, siendo estos no discriminación, necesidad y proporcionalidad, esto solamente se refiere a la mejora regulatoria y no a la clasificación inicial de permisos. Por lo tanto, proponemos establecer en el artículo 8º que mandata a los órganos de la Administración del Estado a elaborar la clasificación un mandato expreso a la debida consideración del riesgo o impacto en relación con el proyecto, recogiendo esos principios también que ya vienen enunciados en el proyecto. Y dado que existen controles suficientes para establecer técnicas habilitantes a través de la propuesta del órgano sectorial y la visación de la oficina, nos parece muy importante aprovechar este espacio para ampliar en el artículo 10 a todas las tipologías la existencia de técnicas habilitantes y no limitarlas a las autorizaciones de proyecto y de funcionamiento únicamente. En segundo lugar, sobre materia de incentivos y sanciones, el problema que vemos es el establecimiento de plazos de acuerdo a las distintas tipologías, que como decíamos es un avance, pero aquí el foco está en los incentivos para el cumplimiento. Por ejemplo, hoy día
no es que no existan plazos. En la ley 19.880, el artículo 27 dispone un plazo máximo de 6 meses para los procedimientos, pero salvo caso fortuito o fuerza mayor, desde la iniciación hasta la fecha, sabemos que la Corte Suprema ha sostenido que la Administración no tiene plazos fatales. Por lo tanto, en términos de la propuesta, introducir en el proyecto modificaciones en la Ley 19.553 que concede la asignación de modernización, establezca un incremento por desempeño institucional a los órganos y servicios que entreguen autorizaciones sectoriales a través de los PMG o programas de mejoramiento de la gestión, para establecer como indicador el cumplimiento de los plazos. El que se establezca un plazo en sí, no estamos en contra de que se establezca el plazo. Nos parece bien, pero creemos que tiene que ir acompañado de otros mecanismos de incentivos en la gestión. Y porque aquí, y ya lo decíamos, la importancia de que el diagnóstico que haga este servicio, hoy día la oficina, se convierte y pasa a la acción en mejoras de gestión, a través de la figura de los colaboradores técnicos, por ejemplo, pero que existe una reacción del Estado es muy relevante. No debiésemos solo confiar en que el establecer un plazo para el funcionario vaya a cumplir con el cometido, por lo que ya sabemos de plazos que están establecidos en la ley y que no son fatales para la administración, pero también desde un punto de vista de que eso no sea un incentivo, y eso se ha visto en algunos otros países también, de que se rechacen los permisos, digamos, por el funcionario público por tener un plazo encima. Hay un tema de gestión al cual hay que reaccionar y también un tema de incentivos que no solamente debiesen recaer únicamente en un plazo, ya lo mencionábamos a propósito de la incorporación de estos temas en los PMG, pero también en la ley 19.882 sobre alta dirección pública en relación con los convenios de desempeño vinculados al cumplimiento de los mismos. Y también, por qué no decirlo, de un mecanismo de reportería al Congreso, a la Presidencia de la República y también de publicación de lo que va a generar la plataforma única o ventanilla única, de manera de generar incentivos también en materia de publicidad de la información para que exista un esquema, ¿no?, de incentivos y no solamente una sola medida en la cual pongamos todas las esperanzas de que esto pueda funcionar. En tercer lugar, en materia de institucionalidad, el problema es que existe una dispersión de organismos competentes que no contribuyen a la sistematización de competencias y desde que se creó la oficina GPS, hoy OGP, en el Ministerio de Economía, como una buena medida. Es importante que para consolidar su gestión exista una institucionalidad con rango legal que coordine a distintos órganos sectoriales y asegure el cumplimiento de los plazos. El mecanismo presentado por el Ministerio, de hecho, planteó la creación de un servicio que a nosotros nos parecía positiva. Se efectuó una serie de modificaciones, si bien se establecieron funciones de la nueva ordenanza, se destacó su rol coordinador de otros órganos o de facilitador de las solicitudes. Centra su accionar en la capacidad de la oficina para requerir información y antecedentes a otros órganos del Estado, pero es importante que al otro lado, es decir, del órgano requerido, también existe un mandato legal y una obligación para responder. Y dado que en derecho público solamente se puede hacer aquello que expresamente se está facultado, es importante que exista una debida correlación de funciones a ambos lados, digamos, de la cuerda. Y por lo tanto, nos parece interesante que se disponga una obligatoriedad de los órganos de la Administración del Estado vinculados con la entrega de autorizaciones sectoriales, de que se entregue la oficina de información y antecedentes también cuando se requiera. En términos de institucionalidad, también la cercanía y la rendición de cuentas en términos políticos al más alto nivel nos parece muy importante, y eso tiene que ver con los incentivos que hablábamos de cómo se conoce el trabajo y cómo se generan incentivos en la gestión, pero también desde el punto de vista de la reportería es interesante que exista algún tipo de cercanía o a la Presidencia de la República o esto es un servicio dependiente del Ministerio, pero efectivamente que exista o que se transmita el peso político de la misión que tiene, y que evidentemente estamos todos en esta mesa de acuerdo con que lo tiene por los números de inversión que tenemos hoy día y que tenemos que remontar.
Y en materia de proyectos prioritarios, se establece un mecanismo en virtud del cual existen proyectos o actividades priorizados, respecto de los cuales se reduce el plazo a la mitad, y con un proceso que se solicita, a través del cual se solicita la declaración de estos proyectos a través de concurso público. ¿Ah? Esto se inició como una solicitud del titular y terminó en este mecanismo de concurso público. Y aquí quisiéramos levantar dos temas. Uno, la coherencia con la ley 19.300 y la reforma que se está estableciendo a la ley 19.300 en materia ambiental, porque también esa ley establece un mecanismo de urgencia y en ese proyecto no se establece un plazo. La entidad encargada es el director regional del CEA o los COEVA y existen tres hipótesis para reducción de plazos en los proyectos. Aquellos que son urgentes para atender necesidades públicas impostergables, cuando se trata de servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio al país, y también cuando reducen efectos adversos sobre el medio ambiente o se generan efectos positivos sobre el mismo. Entonces, en primer lugar, coherencia con las causales que se establecen en la ley del medio ambiente, y en segundo lugar, el mecanismo es que la oficina establece un puntaje, otorga un puntaje en base a factores definidos en el reglamento. Y eso nos parece que dificulta la previsibilidad necesaria para el titular y, por lo tanto, esos factores que se señala deben considerar o van a considerar en el reglamento criterios de montos de inversión, impacto en el empleo, aporte al desarrollo económico y social, regiones y territorios, descarbonización, etcétera. Consideramos que debiesen llevarse a nivel legal y también tener algún grado de coherencia con los criterios que se establecen en el ámbito ambiental. Y por lo tanto, nos parece importante o recomendable volver a la propuesta original del Ejecutivo, donde el titular es el que solicita que su proyecto o actividad sea considerado como prioritario, y también establecer criterios a nivel de la ley y coherencias con la reforma a la ley 19.300. En quinto lugar, a propósito de mejora regulatoria, aquí el punto es simplemente... O sea, en primer lugar, nos parece importante la función de mejora regulatoria que tiene la oficina y proponer al presidente de la República modificaciones legales y reglamentarias necesarias a través de un área de evaluación para la calidad de la regulación sectorial, pero existe hoy día una discusión en la Agencia de Calidad de Políticas Públicas que está en segundo trámite constitucional, también aquí en el Senado, y por lo tanto... Aquí quisiéramos levantar el punto de que exista solo un organismo encargado de la mejora regulatoria y, por lo tanto, evitar la duplicidad de competencias que, en vez de hacer más eficiente la regulación, disemine estas atribuciones. Por lo tanto, según el avance del otro proyecto, sería deseable que esa función quedara en la Agencia de Calidad. Y que esta oficina efectivamente tuviera un rol de insumo a esa agencia de calidad, pero evitar de todas formas que no exista una duplicidad de funciones como está hoy día en dos proyectos en tramitación. Y ya en los últimos puntos, en materia de potestad reglamentaria, aquí el tema es que existen distintos temas que quedan sujetos a reglamentos. Por ejemplo, definición de criterios, funcionamiento y organización, estándares que son importantes para la implementación del proyecto. Y doy como ejemplo los factores en base a los cuales se asignan los puntajes de proyectos que mencionábamos recién en el artículo 28, las funciones también de los profesionales y entidades técnicas colaboradoras, los requisitos para su reconocimiento y control, un decreto supremo que va a determinar la clasificación definitiva. Entonces, aquí básicamente el punto es evaluar las delegaciones a la potestad reglamentaria para que los criterios, condiciones y clasificaciones ojalá queden establecidas legalmente y que los reglamentos digan relación con procedimientos, aspectos más bien operativos. Y en último lugar, en materia de implementación, aquí el punto que quisiéramos levantar es que existen distintos plazos o instrumentos, sean reglamentos, propuestas de clasificación, decretos supremos, y estamos hablando de 2 meses, 6 meses, un año del presidente de la República para publicar distintas normas relacionadas con el funcionamiento de la oficina, o la obligación de los órganos de someterse a la plataforma Super, que está ligada a la Ley de Transformación Digital del Estado, que tiene como plazo máximo el 2027,
un procedimiento de autorizaciones, que es el que establece los formularios y el examen de admisibilidad, que entra en vigencia 18 meses desde la publicación en el Diario Oficial. Y esto es solo el procedimiento para que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia, y un plazo de 1 año para dictar el reglamento de permisos priorizados, y dichos permisos entran en vigor el mes subsiguiente a la publicación del reglamento, u otras normas como que al 5.º año de publicación la oficina va a evaluar los resultados de la ley. No queremos decir que todos estos aspectos tengan que acortarse en el tiempo, pero sí, si pensamos en el sentido de urgencia que se requiere no solo para la tramitación del proyecto, sino que también para la implementación del proyecto, es importante que estos plazos tengan coherencia y analizar si efectivamente, caso a caso, esto sería revisable para asegurar también una implementación pronta. Por ejemplo, si la oficina ya tiene un precedente, OGP, en el Ministerio de Economía que tiene años de experiencia, pareciera factible no esperar 1 año para su puesta en marcha. Y en fin, en último lugar, ya a nivel de reflexiones y desafíos, yo quiero reiterar que esto nos parece que es un proyecto bueno. Esto es un proyecto que tiene que avanzar y, como lo decíamos, la industria y el sector productivo de Chile requiere de este proyecto y, por lo tanto, ojalá sea despachado durante esta legislatura. Más allá de estos aspectos que consideramos perfectibles en el proyecto para conseguir justamente los efectos que se declara perseguir. Y los desafíos en materia de permisos para desarrollar proyectos de inversión son mayúsculos y no se restringen a este proyecto solamente. Y en ese sentido creemos que es muy importante avanzar con lo que existe y no perder de vista, no para efectos de esta discusión, pero en materia de simplificación regulatoria, la pertinencia de los permisos solicitados, que es algo como está vinculado a lo que señalábamos recién respecto de mejora regulatoria en la agencia o en este servicio. Se eliminen las duplicidades que ya ha levantado la CENEP cuando señala que 80 permisos requieren del pronunciamiento de más de un servicio. Y también las numerosas vías de impugnación que tienen estos permisos, que creemos también se debieran revisar a cabalidad en el futuro. Por otra parte, también consideramos muy relevante la discusión que se está dando en los proyectos de ley de patrimonio cultural, que está hoy día en manos del Consejo de Monumentos Nacionales, y también de concesiones marítimas, hoy a cargo de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Ambas instituciones destacan de aquellas con más retraso en la entrega de autorizaciones. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Monumentos, de acuerdo a la Contraloría, solicitudes con más de 2.5 años de plazo para ser resueltas, y en el caso de la concesión marítima mayor, un plazo de hasta 40 meses cuando el plazo legal es de 6. Y por ello es sumamente importante legislar sobre ambas iniciativas, como lo señalé, no vinculados a este proyecto de ley, pero también se han levantado mucho los retrasos que se generan por la Dirección de Obras Municipales, las DOM, que emiten permisos de edificación y de recepción final, que son claves para proyectos de desarrollo en el ámbito urbano. Y también muy importante legislar y finalmente la coherencia que tenga este proyecto con la modificación de la ley 19.300. Porque si bien son regulaciones distintas, inciden en toda la entrega de autorizaciones para el desarrollo de proyectos y actividades y en la consecuente fiscalización y sanción. Así es que con eso, señor presidente, ponemos término a nuestra presentación. Agradecemos y valoramos la invitación y también la discusión de este importante proyecto para el país y para el sector productivo nacional. Muchas gracias, don Rodrigo, por la excelente presentación. Antes de ofrecer la palabra a los señores senadores, quería abrir la sesión de manera formal, porque estábamos sesionando un comité, así que abrimos la sesión para la formalidad. Quiero también comentarle a los presentes, antes de dar la palabra en la presentación específica, que para el día 9 de diciembre vamos a dejar un seminario. Este seminario, la idea es que tenga 3 sesiones que pueden equipararse, si usted quiere, a sesiones que estamos teniendo los martes, y esto es para hacerlo lo más rápido posible, especialmente porque tenemos un noviembre que vamos a tener algunas dificultades de funcionamiento por efectos de la tramitación de la ley de presupuesto, que los
potenciales bloques, habíamos pensado que sean minería, energía, inmobiliario, desaladora, pymes, infraestructura pública, hospitales, cárceles, infraestructura digital. La idea es contar y hacerlo en conjunto, esta comisión en conjunto con el Ministerio. Probablemente vamos a tener 2 sesiones, una el 9 y otra, porque no vamos a alcanzar a hacerlas todas, digamos, una el 9 de diciembre y otra eventualmente la semana siguiente, que nos permitan ya tener una visión general de las opiniones que pueda tener todos los sectores productivos respecto a este proyecto, en la idea de avanzar lo más rápido posible. No sé si los señores senadores tienen alguna... por supuesto que esto tenemos que organizarlo en conjunto, pero estábamos pensando que probablemente el día 9 de diciembre partir con minería, con pymes o energía estamos viendo, y también con el sector inmobiliario, y quizás dejar el resto para el próximo. Pero la idea es que este seminario que se va a hacer en la sala de sesiones de Santiago nos permita avanzar un poco más rápido respecto a la tramitación de este proyecto. Lo segundo que quería comentar es que tenemos una mesa técnica, ¿no es cierto?, y esta mesa técnica entiendo que ya se ha juntado un par de veces, y creo que acá en lo que nos ha entregado la presentación de don Rodrigo Yáñez hay un índice que puede utilizar la mesa técnica para empezar a discutir estas materias. Creo que esto puede ser una forma de avanzar más rápido, ya que estas propuestas han sido hechas por parte, en este caso, de la SOFOFA, pero que también son bastante coherentes con muchas de las cosas que hemos ido hablando en la comisión, en la tramitación inicial. Así que sería interesante que la mesa técnica en su próxima reunión pueda ya partir con estas materias que me parece que son muy importantes. Yo le voy a preguntar, bueno, ofrezco la palabra, no sé si él, antes de hacer la pregunta, entonces le ofrezco la palabra a don senador Saavedra y después el senador Sangüesa, si quisiera. Sí, a la luz de lo que usted expresa en el cronograma, estamos pensando en legislar el próximo año, claramente. En diciembre, seminario y todo eso. Yo veo inoficioso todo esto. O sea, te digo, aquí hay una urgencia en el país y creo que nosotros no podemos dilatar esto. Si ya sabemos lo que piensa la SOFOFA, ya sabemos lo que piensa la Asociación de Municipalidades, lo que piensa el gobierno y lo que requiere el país, por cierto que lo sabemos y es una exigencia. Entonces, ¿por qué dilatarlo tanto? ¿Por qué no tener un gesto político desde nosotros y votar en general? La idea es legislar. ¿Por qué no? Y después vamos viendo en particular el proyecto lo antes posible. Si la demanda del sector privado es celeridad, certeza para invertir, bueno, nosotros demos la seña política. Yo por lo menos en mi petición, presidente, porque creo que está bien los seminarios, sí, vamos a volver a decirnos lo que siempre nos hemos dicho. Yo cuando lo escuchaba a usted, se me vino a la cabeza por qué se cayeron los edificios aquí en Concón. Y tiene que ver con los permisos que se dieron, tal vez laxos, y hay que también incorporarlo a las visiones. ¿Cuánto exigimos? Yo fui alcalde, por eso te lo digo. Y tuve que tratar muchas veces con el sector privado que exige que se le den permisos prácticamente sin exigencia. Y eso también hay que incorporarlo al análisis. Los planos reguladores, que aquí hay un ministerio ausente que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, porque allí están alojados finalmente qué se hace y qué no se hace en los respectivos territorios. No tenemos certeza sobre eso. O sea, ¿cómo vamos en adelante? Porque podemos acordar un maravilloso proyecto de permisos. Y resulta que los planos reguladores de las ciudades van cambiando cada tanto en tanto. Y los grupos de interés, por supuesto, que van a influir sobre esos puntos. Y vamos a volver entonces para atrás. Oye, ¿sabes qué? Quedó corto el proyecto, no era lo que nosotros queríamos. ¿Por qué? Por un detalle en donde hay que correr a veces el cerco de las ciudades, porque el plan regulador solo regula, vale la redundancia, el sector urbano de las ciudades. Y para expandir un territorio hay que correr el límite de esto. Y eso nunca está establecido o medianamente en un plan regulador metropolitano, en donde no tenemos certezas futuras para garantizar las inversiones y darle estabilidad al sector inversionista. Entonces, son las preocupaciones que yo tengo, pero creo que, presidente, debiéramos, en términos urgentes, votar la idea de legislar y con ello avanzar y despejar el tema. Si lo vamos a dilatar, digamos no, y yo por lo menos voy a venir cuando haya que votar, pero no voy a venir más a reuniones a seguir escuchando lo que ya he escuchado 10.000 veces. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Por su intermedio,
Yo creo que primero hay que escuchar, este es un proyecto que tiene muchas complejidades. Y yo siempre digo, Diosito nos dio 2 oídos, hay que escuchar más y hablar menos. Así que si podemos seguir avanzando, presidente, no entrar en la discusión de que si hay que votar o no. Yo creo que votar en general algo que no nos convence no es absolutamente inoficioso. Yo prefiero que lleguemos a un consenso en su minuto y ahí anda mucho más rápido cuando se trabaja en paralelo con los asesores y en base a lo que hemos escuchado aquí. Ministro, yo quería aprovechar, a ver, ya que el senador Saavedra buenamente lo pone en tabla. Nosotros tenemos hoy día 2 proyectos en la Comisión de Economía que están trabados y no están trabados en la Comisión. Le voy a dar los 2 ejemplos. O sea, en el caso de la reforma, o sea, del Fondo Turismo, de Promoción de Turismo, nos parece que hay acuerdo en general y está trabado en Hacienda. Nos encantaría quizás su ayuda, ministro, para poder avanzar en el proyecto de turismo. Similarmente, en el pago a 30 días, también está trabado en la dirección de presupuesto, en la idea de que haya un pago a 30 días y que todos los chilenos paguemos a 30 días y todos recibamos el pago a 30 días. Entonces ahí le quiero pedir quizás una ayuda suya para poder avanzar desde Hacienda. Y en Hacienda también, efectivamente, que es interesante lo que decía don Rodrigo Yáñez, hay a mi juicio, un traslape entre los roles que se le asignan a la agencia. Como hablábamos en la sesión pasada, hay, claro, de evaluación ex ante y de evaluación ex post, trayéndose a la gente la dirección de presupuesto, pero también tiene velar por la simplificación de la normativa vigente, que se topa con lo que está, a mi juicio, o por lo menos muy difícil de desmadejar, con las atribuciones que se están dando a la oficina. Por lo tanto, creo que también ahí tenemos que hacer un trabajo con la Comisión de Hacienda y el Ministerio de Hacienda para poder dejarlo más claro en la ley. Acá hay una propuesta que sea todo en la agencia. No sé si ahí podríamos discutirlo. No, en principio yo no estaría tan de acuerdo porque hay uno que está dentro del sistema y otro que está un poquito más afuera, que es la agencia, pero se puede discutir. Lo que sí es claro es que hay que clarificarlo. Y efectivamente la idea del seminario, el seminario puede, para efectos de la preocupación del senador Saavedra, la idea del seminario, y especialmente hacer 2 seminarios, es, desde el punto de vista procedimental, son 3 sesiones que se hacen a la vez, porque son 3 grandes bloques. O sea, la idea es trabajar a toda máquina porque nos interesa este proyecto, que avance, pero obviamente queremos que avance de la mejor manera posible. Por lo tanto, por lo menos de esta presidencia, senador Saavedra, no hay un ánimo en ningún caso. Queremos avanzar, pero avanzar bien. Pero por supuesto que podemos conversarlo y para ver de qué manera poder avanzar más rápido. Y respecto a la presentación, quizás el ministro podría darnos, respecto a cada uno de los puntos que hizo la SOFOFA, la visión del gobierno para efectos de también tener su visión y que la mesa técnica pueda ir viendo estos temas en detalle con este pequeño índice que nos presenta la SOFOFA. Y después de la presentación del ministro, entonces le damos la palabra a nuestro próximo invitado. Ministro. Gracias, presidente. Si usted me permite, presidente, me gustaría primero referirme a la conversación procedimental y luego a los puntos que usted señala. Yo creo que, a mi juicio, voy a aprovechar la presentación de SOFOFA para hablar de este tema procedimental en general. A mi juicio, la presentación de SOFOFA es bastante útil para efectos de cómo pensar este proyecto. En 2 dimensiones. Primero, en que nosotros compartimos que quedan cosas por mejorar. Y muchos de los puntos planteados no hacen sentido. Pero a su vez compartimos la urgencia. Y creemos que lo que se necesita acá, si me permite la expresión para efectos de disciplinar el trabajo y que todos los equipos tengan claro las metas, es que nos pongamos una meta de cuándo queremos sacar este proyecto. Meta que por supuesto uno a veces cumple sus metas, a veces no las cumple. Eso puede suceder, pero tienen un rol de coordinar distintas expectativas y coordinar distintos trabajos que
a mi juicio todavía no estamos logrando. Entonces, mi opinión general sería que, y voy a después comentar algunos puntos específicos, que muchas de las cosas planteadas me hacen sentido. Creo que en todos los casos, más allá de discrepar o no de la solución, comparto que hay tema abierto. Usted plantea uno de ellos, que es la coordinación con la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, donde hay que ver si efectivamente la solución planteada es la mejor o no, pero yo creo que todos tenemos un acuerdo de que eso hay que resolverlo. Hay un nudo ahí que revisar. Lo que a mí me gustaría, que lo he planteado otras veces, es que ojalá pudiéramos plantearnos una carta Gantt que efectivamente se planteara como objetivo terminar en enero y que todos los equipos tuvieran esa señal clara. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea una cosa de esa naturaleza, sabe que, por decir algo, no sé, va a tener 2 semanas para definir si hace o no hace una indicación en tal parte del proyecto. Otras 2 semanas para lo otro y nos forzamos todos, incluyendo el Ejecutivo, incluyendo las gestiones que usted no pide con otros ministerios, todo eso, o sea, en el fondo genera una dinámica que es incómoda para todos, pero nos permite lograr el objetivo. Y en ese marco yo creo que el seminario suma. En la medida que el seminario sea parte de un esquema más amplio donde está claro cuál es la fecha que vamos a tratar, no digo cumplir, el seminario ayuda mucho porque efectivamente un seminario puede ser una forma de concentrar muchas presentaciones de una sola vez. Pero creo que es importante que esté en el marco de un diseño general donde todos nos ponemos como meta llegar a un tiempo. Esa meta, a propósito de lo que decía el senador Sangüesa por su intermedio, presidente, en ningún caso significa, yo quiero ser muy claro en esto, que los senadores aquí presentes se vean forzados a votar a favor de un proyecto con el que no están de acuerdo, sino que nos ponemos metas respecto a cuándo tenemos que llegar a esos acuerdos. Y nosotros tendremos que ceder, ustedes también tendrán que hacerlo y tendremos que encontrar en un contexto además donde, insisto, yo creo que no tenemos en este proyecto nudos que impliquen que este proyecto no se va a aprobar. Aquí es solo una cuestión de tiempo. Por lo tanto, creo que lo procedimental tiene mucho valor. Ahora, yendo a los temas específicos que fueron planteados. Claro, hay que ver el tema de cuán extensivo son el uso de técnicas habilitantes alternativas. Creemos que es un punto interesante. Nosotros siempre hemos planteado que tenemos un objetivo que en torno a 90 permisos entre lo que va a ser nuestro proyecto, lo que ha hecho también el proyecto, lo que se llama el Boletín Fonsalida y otros proyectos que están circulando. Nuestra idea siempre ha sido que en torno a 90 autorizaciones terminen estando habilitadas para declaraciones juradas en reemplazo a autorizaciones en contextos de bajo riesgo. Pero aquí se nos plantea una cosa distinta, que nos dicen no restrinjan eso a nivel de tipología. Quiero explicar a qué se refiere eso. A que el proyecto de ley primero dice las autorizaciones tienen que ser clasificadas en tipologías. Y para algunas de esas tipologías se permiten técnicas habilitantes alternativas. Pero después además hay un procedimiento para definir que un procedimiento que en muchos casos va a implicar cambios legales, como lo que hacemos en parte en el proyecto. Entonces lo que está diciendo la SOFOFA es saltémonos la primera parte y la segunda parte ya es suficientemente exigente. Bueno, discutamos aquello. Yo no tengo una postura tan clara en ese punto, pero ese es lo que se plantea. Respecto a los incentivos, allí nosotros tenemos una respuesta más específica. Y habría que ver si lo que nosotros estamos trabajando se hace cargo o no de la preocupación aquí planteada. La posibilidad de utilizar los PMG como una forma de incluir en el esquema de incentivos del aparato público el buen funcionamiento de la entrega de autorizaciones es algo que nosotros ya estamos haciendo. El procedimiento de los PMG dura, si recuerdo bien, 3 años. Y en un primer año uno lo que hace es que se tiene un levantamiento en línea base, después se ve el cumplimiento en el fondo de los distintos autorizaciones, en este caso, de esa línea base respecto a la legislación, y después se definen los incentivos. Nosotros ya estamos terminando el primer año. O sea, en el fondo, durante todo este año, al mismo tiempo que estamos discutiendo el proyecto de ley, estamos siguiendo el procedimiento de los PMG de acuerdo a lo que dice nuestra legislación. Por lo tanto, eso va a avanzar sin necesidad de cambio legislativo. Ahora, lo que se plantea en la propuesta de la SOFOFA es un cambio legislativo específico a esto. No me queda claro a mí, pero esto es ignorancia de mi parte, ¿por qué se necesitaría un cambio legislativo para abordar este asunto? O dicho de otra manera, ¿qué cosa de la que nosotros
qué cosas que gustaría a la SOFOFA que pudiéramos hacer, no estamos haciendo a través del camino que ya estamos realizando. Pero estamos, o sea, en los hechos concretos se demuestran que estamos abiertos a trabajar en esa línea. Respecto a los órganos, que los órganos del Estado deben, digamos, los servicios sectoriales deben estar obligados a reportar a la oficina para que esto que se comentaba, los dos lados de la cuerda estén bien coordinados. Yo creo que el espíritu de nuestro proyecto es que eso ocurra. Entonces, si eso no está ocurriendo en la actualidad, en el escrito actual hay que revisarlo. Y comparto esa preocupación. Respecto al tema de proyectos priorizados, a mi juicio este es un debate bien, va a ser uno de los nudos que tenemos que revisar. Y para ser bien transparente, presidente, yo no estoy totalmente satisfecho con cómo está escrito actualmente. Pero creo que hay comentarios en direcciones opuestas todavía que tenemos que clarificar. Primero, la primera pregunta es si uno quiere o no quiere tener un sistema de priorización. Yo ahí tengo una postura más definida, y es que creo que es importante tener un sistema de priorización. Creo que todos los gobiernos lo han tenido en la práctica, y como se hace en la práctica, muchas veces, como se hace sin un marco claro, a distintos gobiernos le ha pasado que han tenido dificultades, en algunos casos incluso dificultades con la Contraloría por la forma en la que esto se ha aplicado. Y como todos los gobiernos lo han hecho, claramente hay que hacerlo. O sea, hay un sentido común. Hay proyectos que son urgentes por distintas naturalezas. Entonces, yo estoy convencido que hay que definir un procedimiento. En ese procedimiento hay dos cosas importantes. ¿Cuáles son los criterios y quién decide? A mi juicio, nuestra propuesta respecto a quién decide es razonable. Y lo que yo tengo duda es los criterios que estamos proponiendo. En la propuesta de la SOFOFA, además, que creo que es interesante el punto que se hace, se dice que debiera haber una mayor coordinación con los criterios de priorización que se están planteando en el otro proyecto, en el proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental. Y los criterios planteados son razonables, los que están en el proyecto del SEA. Pero en una línea distinta, a el camino que se tomó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Nuestra propuesta inicial, de hecho, yo diría que se parecía más a la del SEA, y por propuestas de los parlamentarios nos fuimos en una dirección un poco lejana a aquella. Entonces podríamos volver a tener esa discusión. Pero insisto, las discusiones son, primero, si queremos o no queremos un sistema de priorización; segundo, quién decide; tercero, bajo qué criterio. Ya comenté que creo que es importante revisar esta potencial duplicidad en materia regulatoria. A mi modo de ver, el tema central, sí, es que creo que la agencia más bien, por su carácter general, no va a responder a la especificidad de la inversión, y habiendo estado en decenas y decenas de reuniones de lobby recogiendo la especificidad del problema asociado a materias de inversión, yo estoy convencido que se requiere una especificidad, y si esto queda solo en un contexto de una agencia que tenga muchas otras preocupaciones, no se va a ver con la especificidad o la particularidad que se requiere. Ahora, ¿cómo se hace una buena articulación entre el músculo que va a tener la otra agencia y estas capacidades más bien de gestión que van a estar en la oficina que está dentro del ministerio? Yo creo que ese es el meollo del asunto. Pero no desdibujarla una o subsumir una en la otra. Creo que ese... y por último, respecto a la extensión de los artículos transitorios, yo tomo el desafío que nos plantea la SOFOFA. O sea, si me acortan los tiempos de la tramitación, nos sumamos a acortar los tiempos y todos hacemos nuestro aporte, y nos sumamos en una cruzada de todos reducir los tiempos en lo que nos compete a cada uno. Así que dejo abierta ese buen ánimo a recibir ese... Ahora, ustedes saben que esa solicitud, siempre el Ejecutivo lo que define acá son los plazos máximos. La visión nuestra, de hecho, como Ejecutivo en particular, es que, si no todo, el grueso de la implementación de este sistema quede durante esta administración. Ese es nuestro objetivo, y por eso queremos terminar en enero y hacer todos los reglamentos y todo lo que quede para la implementación durante el año 2025. Ahora, uno podría decir, bueno, ese espíritu que ustedes tienen, pónganlo más claro en el proyecto de ley, los artículos transitorios, es algo que podemos conversar. Estamos disponibles a esa conversación, señor presidente. Yo creo que eso es clave, ministro, porque igual para uno que ve esto, cuando uno ve que el artículo 4 transitorio, para que empiece a correr lo dispuesto en el título tercero, que son los plazos, o incluye dentro de los
son 18 meses, uno dice, chuta, esto perfectamente podría ser 6 meses. O sea, aquí nos podemos ahorrar, a mi juicio, un año de la implementación. Y es mejor quizás tomarse un mes más acá y hacer un buen trabajo y disminuir en particular el cuarto transitorio. Hay otros más transitorios que podemos ver, pero el cuarto transitorio no puede ser, a mi juicio, no puede ser 18 meses. Y si estamos muy apurados, ahí tenemos un transitorio para cortar. Se lo comento como parte de la discusión que va a estar en la mesa técnica. Sí. Está bien. Bueno, le agradecemos su respuesta, ministro, y ahora le damos la palabra a me pasaron un papel de que usted es don Luis Eugenio, no solamente Luis. Así que don Luis Eugenio García Huidobro tiene la palabra en representación también del Centro de Estudios Públicos. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Siempre es un privilegio contribuir con la importante labor que realizan, pero especialmente en este proyecto donde se está discutiendo algo valioso que es urgente. Es urgente, pero además, para ver la mitad llena del vaso, tenemos una propuesta buena, se ha hecho un trabajo valioso en la Cámara y la discusión que estamos teniendo demuestra un gran nivel. Así que todos los comentarios que yo hago, por favor, quiero que sean tomados desde el debate de muy buen nivel y la propuesta, que también es una muy buena primera propuesta, y que solo busca mejorarla. En ese sentido, para estructurar la discusión y tengamos más o menos un orden mental de lo que estamos discutiendo, primero, y ustedes ya lo han escuchado en la sesión anterior, la sesión de la SOFOFA también dice bastante, tener un diagnóstico claro de qué es lo que nos estamos enfrentando, lo que supone definir cuál es el problema que busca abordar el proyecto, la categoría genérica, porque los permisos son un elemento o dimensión de la gestión regulatoria del Estado, la permisología propiamente tal, y un cuarto elemento de diagnóstico que es importante y poco se ha dicho es el contexto regional en el que tiene lugar esta discusión. El diagnóstico nos va a determinar cuáles son los lineamientos de mejora o lo que uno podría exigirle a este proyecto, y a partir de eso uno puede decir, bueno, cómo evaluamos este proyecto y de esa evaluación qué propuestas particulares se le puede hacer a un primer proyecto que ya es bueno. Ustedes ya han escuchado a varias personas, no creo que haya necesidad de detenerse en la realidad regulatoria de nuestro país. Lo único importante que me gustaría dejar acá es, porque voy a volver a esto, más allá de los 300 permisos y los 63 permisos prioritarios. Además, la realidad regulatoria chilena demuestra que hay 439 trámites a los que están sujetos los procesos de desarrollo de actividades económicas o inversión, que son, al final del día, cargas regulatorias que deben soportar los privados antes, durante o después del otorgamiento de permisos, que es sumamente importante. No es un problema nuevo, pero sí en la última década se ha transformado al punto que hoy día en la OCDE somos uno de los países con procedimientos regulatorios más complejos, y lo que nos salva del fondo de la tabla es que no somos un sistema federal, lo que habla de lo mucho que hemos empeorado en la última década. En términos de las debilidades y de la política y gestión regulatoria, las iniciativas, que las han habido muchas, sobre todo en la última década, están caracterizadas por su fragmentación, haber sido aisladas y desconectadas entre sí. Lo que nos habla de por qué es, en primer lugar, valioso este proyecto. Un elemento central que suele ser destacado por la OCDE y también lo ha sido por la CNEP es la falta de una política regulatoria coherente a lo largo del Estado, que se explica en parte importante porque no existe una institución que esté a cargo de la coordinación o la gestión de la política regulatoria en términos globales. Aquí hay una dispersión en donde interviene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, la SECPRES. Debería realizarlo la División Jurídica Legislativa de la SECPRES, pero eso no ocurre en la práctica, lo que nos lleva a que la falta de la supervisión, de una agencia de supervisión regulatoria, explique parte importante de la fragmentación y el desarrollo inorgánico que hemos tenido en los últimos 15 años en esta materia. Y además, que es otra cosa importante a analizar y que también permite valorar el proyecto en una de sus dimensiones, en Chile tenemos abundantes evaluaciones ex antes de la regulación, pero los instrumentos de evaluación ex post no abundan y son escasos o nulos. Y los que existen, uno podría tener serias críticas metodológicas. Y por lo tanto, como ahí uno vea dónde esta agencia u oficina podría empezar a suplir un vacío.
En términos de permisología propiamente tal, espérame unos segundos que se me perdió. Que también es importante, y me detengo en el punto 4, más allá de todo lo que se ha dicho de plazos, de la ausencia de una institucionalidad revisora, hay un elemento que destaca y que lo ha destacado la CNP en al menos dos de sus informes, que es la escasa capacidad que tiene el Estado para evaluar autorizaciones complejas. En las evaluaciones, o sea, en las autorizaciones que son de mayor simpleza, no hay mayores problemas, pero cuando nos enfrentamos, como se ve abiertamente en materia ambiental, a autorizaciones que requieren una complejidad, estudios técnicos, el Estado muestra consistentemente una incapacidad para abordar adecuadamente el análisis de las implicancias de lo que supone otorgar o no este permiso y el riesgo asociado. ¿Por qué es importante esto? No solamente porque existen servicios críticos a los que hay que prestarle atención, sino porque una de las discusiones pendientes que va a quedar de este proceso es la necesidad de una reforma modernizadora del Estado a los reguladores. El proyecto algo dice que se requiere inyección de recursos, pero de hecho si uno revisa las dos grandes reformas modernizadoras del Estado en democracia, Ibáñez, la concertación, el primer paso fue modernizar a los reguladores y después los procedimientos. De ahí que la ley de procedimiento administrativo de compras públicas vinieron después. Aquí por razones de urgencia lo estamos haciendo al revés y esto es un avance, pero eso no significa que la falta de capacidades del Estado puede comprometer las soluciones que necesitamos. Además, existe una desproporcionalidad en varios de los permisos, que es el riesgo asociado y la carga. Pero en términos de que no se han mencionado, creo que en la semana pasada y esta, en el punto 7, además existe una grave falencia de la gestión del conocimiento a lo largo del Estado, que es algo que seguramente el ministro y su equipo han tenido que lidiar al hacer el trabajo prelegislativo de este proyecto, pero nosotros no sabemos en muchos servicios a qué nos enfrentamos. Si uno revisa el informe de permisos prioritarios de la CNP 23, uno ve que no pueden evaluar 21 de los 63 permisos por falta de información. Lo que probablemente va a ser muy útil en la ventanilla porque va a permitir la estandarización y el levantamiento de información respecto a esos sectores del Estado de los cuales desconocemos cuál es su gestión regulatoria. En octavo y penúltimo lugar, también se evidencia hoy día en términos de permisos, pero también de gestión regulatoria en general, una inexistencia de espacios efectivos de coordinación de los distintos órganos sectoriales. Tenemos más de 30 reguladores sectoriales donde no existen instancias de coordinación, como por ejemplo en Portugal existen las conferencias procedimentales. Una vez al año nos ponemos de acuerdo cuáles son mis problemas, cuáles son los tuyos, cómo los solucionamos conjuntamente. Y en ese sentido la oficina o la agencia podrían ser una instancia muy valiosa para suplir ese vacío. Lo último, que es un problema estructural que difícilmente puede arreglar este proyecto, pero que no hay que dejar de considerar como un elemento estructural, es la creciente existencia de reguladores de facto. La Corte Suprema, la Contraloría General de la República y en menor medida el Consejo para la Transparencia. La Corte Suprema no solamente en los casos que uno podría decir de activismo judicial en ciertas materias, sino que crecientemente ha desarrollado una jurisprudencia que los servicios económicos liberalizados los trata como servicios públicos materiales con todas las cargas regulatorias que ello supone. Además, a propósito de lo que hablaba de los trámites o cargas, existe una extensión o creación contra o a falta de ley de cargas regulatorias en materia de consulta indígena, en materia de exigencias que afectan la predictibilidad en este tipo de procedimientos. En la Contraloría General de la República, y perdón que me detenga en esto, pero va a ser importante cuando hablemos de sanciones, en la Contraloría General de la República existen casos que afectan en permisología como las restricciones de derecho de privados o incluso el desconocimiento de beneficios regulatorios, como por ejemplo la desarticulación del permiso de silencio positivo a propósito de la ley de bosque nativo, en donde aún a pesar de ser aplicable la Contraloría declaró que no operaba el beneficio. Y eso es importante ¿por qué? Porque cualquier iniciativa legislativa, si bien esto es un elemento exógeno, tiene que tener frente que esa es la realidad que va a tener que enfrentar en su implementación.
En términos del contexto regional, que es algo que tampoco se ha dicho, ustedes cuando discutan este proyecto de ley en el seminario o en las sesiones van a tener que responder dos preguntas. Primero, ¿cómo la propuesta legislativa que les presenta el Ejecutivo se hace cargo del problema respecto al cual parecería existir un diagnóstico compartido y que de hecho el mensaje del proyecto tiene un buen diagnóstico? Es bastante honesto en ese sentido. Pero hay una segunda pregunta que es inevitable, que es cómo este proyecto refuerza o posiciona la competitividad en Chile. Que es algo que se ha discutido poco a propósito de estas instancias. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas, en los 90, en los 2000, cuando nos enfrentábamos a este tipo de discusiones, uno ve un contexto regional donde países vecinos, Argentina, Brasil, incluso Uruguay o Costa Rica, que son países relativamente más conservadores, están tomando medidas muy agresivas en términos de simplificación regulatoria, desregulación en casos como Brasil o Argentina, regímenes especiales de protección de inversiones y de invariabilidad tributaria o regulatoria, que este proyecto parecería ser más tímido en cuanto a sus aproximaciones. Y en ese sentido, si uno revisa, por ejemplo, el proyecto de ley de Argentina, la llamada ley de bases, en materia de simplificación regulatoria y en materia de protección de inversiones y regímenes priorizados de inversión, es sumamente agresivo. Y es un elemento súper importante a considerar cuando vemos cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar de este proyecto que necesitamos para atraer inversiones. Aclarado el diagnóstico, el mismo. No, pero disculpe por su intermedio, presidente. En este punto creo que es importante, porque usted tiene toda la razón, y el de Argentina también lo presenta el presidente Bolsonaro. Pero creo que cuando uno revisa la política comparada de gestión regulatoria, a diferencia de lo que ocurría en los 90, aquí no existe el clivaje ideológico que prevalecía en esa época. El problema es que lo que pasaba antes de los 90. No, pero... Mire, lo que pasa es que usted es de Santiago, perdón, es que, no, está bien, pero que no, o sea, hemos estado la raja con algo que ideológicamente está planteado. Ese es el punto. Senador, ocupe, senador, que está siendo senador, está siendo transmitido, por favor. Ocupe el micrófono. Que es azul. Solo si me permiten hacerme cargo del punto que creo que es importante, si uno revisa, a propósito de su sensibilidad, senador, si uno revisa de los proyectos o de las medidas más agresivas en materia regulatoria, de simplificación y de modernización regulatoria que hay en Europa, España, Portugal, han sido adoptadas, probablemente son muy radicales en comparación a este proyecto, pero han sido adoptados por gobiernos de sensibilidades socialdemócratas o socialistas. ¿Cómo son los otros? Presidente, te vuelvo a decir. Ya, pero haga el comentario después, senador. Pero el punto está en que si tú quieres analizar lo que hacen los socialdemócratas, analiza lo que hacen los conservadores. Está bien. Pero por favor, senador, hable con el micrófono para que la gente lo pueda escuchar, pero bueno, no lo escuchan. Está bien, pero terminemos la presentación. Dicho lo anterior, y perdón para avanzar, ¿qué objetivos de reforma a partir de este diagnóstico uno debería pedirle a este proyecto? Primero, y lo más evidente, es una modernización y simplificación regulatoria. Dos, una coherencia y consistencia sistémica de los distintos sistemas de permiso que desarrolla una política regulatoria, de nuevo, coherente a lo largo de todo el Estado. Estandarización, que es algo que lo tiene y lo va a permitir la plataforma Super. Proporcionalidad en las cargas regulatorias. Ahí entramos a las técnicas habilitantes alternativas. Predictibilidad, certeza. Fortalecimiento de la autonomía técnica y las capacidades institucionales de los órganos sectoriales, que es algo que en el proyecto, por razones que podemos discutir, guarda silencio o no aborda. 8, desarrollo de procesos de participación ciudadana, que es algo que el proyecto sí aborda. Y lo noveno, a propósito del contexto regional, es la competitividad en el fortalecimiento de las inversiones a nivel regional de Chile. La ley marco, bueno, ahí hay un resumen de los principales aspectos que se consideran. Y en términos de lo que nos interesa, la evaluación del proyecto. Lo primero que uno debe, en toda justicia, señalar es que hay aspectos, muchos, a destacar. Primero, el trabajo prelegislativo en la elaboración del proyecto de ley. Con independencia de cuál sea la posición del diseño, yo creo que hay que reconocerle al ministro y a su equipo el levantamiento de información que hubo, que es muy valioso y que es algo que no se había podido hacer con anterioridad.
En segundo lugar, hay un diagnóstico y lineamientos de mejora que parecen ser adecuados y van en la línea de lo correcto. En tercero, cumple con lo que suele uno pedirle a estos proyectos de ley. Ahí menciono algunos casos. En cuarto lugar, y en línea avanzando sobre lo que se realizó en el proyecto, o sea, en el gobierno del presidente Piñera, se fortalece la plataforma Super como una ventanilla e instrumento de gestión del conocimiento. Y en sexto lugar, que yo creo que es lo más importante, este proyecto representa el primer paso para establecer una política de Estado en materia de permisos, que es algo que explica por qué en 10 años no hemos podido avanzar consistentemente en esta materia. Y además de establecer, perdón, se me quedó en el tintero, en mecanismos participativos como las mesas regionales y otras instancias que pueden ser valiosas para evitar escenarios de judicialización. Observaciones críticas del proyecto. Primero, la SOFOFA ya lo mencionó, hay vacíos y exclusiones. Existe exclusión de ciertos permisos prioritarios para la inversión en materia ambiental, eso se entiende porque hay un proyecto que está evaluándose en paralelo, pero eso no significa que ambos proyectos tienen que tener una propuesta de regulación y de política de regulatoria similar, que al menos en el otro proyecto uno no ve con la claridad que ve aquí. En concesiones marítimas, bueno, Rodrigo ya lo mencionaba, hay ciertos permisos en los cuales no se compromete la seguridad nacional, entonces no habría por qué excluirlos, y como eso hay varios ejemplos en materia de concesiones administrativas. Un segundo elemento que hay que considerar es que en paralelo a este proyecto, a propósito de la necesidad de ofrecer una solución sistémica al problema, se están tramitando una serie de iniciativas legislativas paralelas en materia de fiscalización ambiental, concesiones marítimas, monumentos nacionales y patrimoniales, construcción, urbanismo municipal. En último lugar de este primer punto, también hay una serie de soluciones ad hoc en el título octavo, donde se intervienen diversos cuerpos legales. Y en esto, como quiero hacer la precisión lo más fino posible, muchas de esas soluciones demuestran una sofisticación en cómo abordar el problema. ¿Por qué? Porque están bien diseñadas, están bien pensadas, pero ahí al menos a mí me surge la pregunta: ¿por qué, si en muchas de esas normas son comunes, no llevarlos a otros títulos buscando ampliar el ámbito de aplicación de esta ley que busca ser una ley marco? ¿Por qué soluciones concretas, sobre todo si son similares en esos cuerpos legales, y no tratar de ampliar el ámbito de aplicación de esa ley llevando esas soluciones particulares al cuerpo del texto? En segundo lugar, que creo que es importante, el proyecto tiene que ser celebrado como un importante avance en materia de modernización del sistema de permisos, pero no tanto en su simplificación. ¿Por qué? No es que el proyecto en este punto sea malo, al contrario, es bueno. Tiene soluciones sofisticadas, está bien diseñado, pero creo que aquí hay un punto importante a propósito de la experiencia de Portugal y España. El proyecto mantiene el paradigma existente en materia de los permisos. Si nosotros nos tomamos las categorías conceptuales que establece la Constitución, en Chile existe libertad económica y los permisos son una excepción cuando el riesgo involucrado así lo demanda. Y en ese sentido, en el proyecto uno ve que la autorización como categoría regulatoria sigue siendo central en desmedro de las técnicas habilitantes. Esto se ve súper claramente en el proyecto español, que es, me atrevería a decir, el que le sirve de marco. En el proyecto español, en la ley 17, si mal recuerdo, del 2019, parte diciendo existe una libertad económica como cláusula general y el triple test que aplica a este proyecto es un criterio de exigencia para establecer una autorización. No es un criterio de evaluación para determinar si vamos a eliminar autorizaciones. Y en ese sentido operaría en un efecto inverso. Además, las técnicas alternativas, bueno, algo se ha mencionado, se circunscriben a ciertas autorizaciones y bajo ciertos supuestos que deben ser cumplidos, lo que también habla de una cierta excepcionalidad. Y en el último vacío, que yo creo que es importante, el proyecto, si bien es muy valioso en muchos aspectos, tiene una ausencia en establecer mecanismos para administrar las cargas regulatorias. Porque
una cosa son los permisos y otra cosa son los trámites, y lo que uno ve en la política regulatoria de otros países, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, es que en términos de trámites que sí pueden ser establecidos a nivel reglamentario, existen ciertas reglas destinadas a racionalizar esos trámites. En Estados Unidos o el Reino Unido, por ejemplo, existe la regla que si yo quiero introducir un nuevo trámite, tengo que eliminar 2. Cosa de hacer que se tenga que pensar con mucho cuidado este tipo de elementos. En términos de la sistematización de las autorizaciones de las tipologías, uno puede ver que en ciertas categorías, lo podemos discutir después en detalle, podrían haber ciertas superposiciones. Después, la categoría genérica, las indicaciones de la Cámara avanzan en desincentivar su uso, pero esa categoría sigue comprometiendo la visión sistémica que buscan tener las otras 6 categorías. Cuando uno habla otra categoría, todo lo demás que no quepa en lo otro, está comprometiendo el número cerrado que fuerce a establecer la disciplina de la tipología que establece el título primero del proyecto de ley. En segundo lugar, o sea, en cuarto lugar, perdón, no hay un fortalecimiento de las autonomías técnicas ni de las capacidades institucionales de los órganos sectoriales, por lo que ya hemos dicho. En quinto lugar, y en esto voy a estar en desacuerdo con la SOFOFA, el problema de las sanciones administrativas uno lo puede entender como una herramienta importante. Yo en términos de dogmática jurídica no estoy en desacuerdo con eso, pero sí por razones estratégicas. ¿Por qué? Porque uno de los reguladores de facto con el que nos vamos a enfrentar al implementar este proyecto de ley es la Contraloría General de la República. Y tan pronto uno introduce sanciones, abre la puerta para que la Contraloría General de la República pueda entrar a revisar. Y en estas materias, la Contraloría muchas veces rediseña el estándar de conducta que exige a los funcionarios públicos. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa en este proyecto de ley es agilidad, funcionarios colaboradores en materia de inversión, y la lógica con que fiscaliza la Contraloría General de la República es legalismo y estándares de cumplimiento sumamente exigentes. Lo cual claramente en el proceso de implementación de esta ley puede rediseñar las conductas que yo le exijo a los funcionarios. Y en este punto particular, creo que el ejemplo que se ha dado creo que en la comisión de la Cámara es malo, el del Consejo para la Transparencia. Porque esas sanciones se dan en una instancia cuasi jurisdiccional, en donde existe un recurso judicial ante la Corte de Apelaciones que puede ser utilizado por el afectado. Aquí no tenemos esa instancia, y como no tenemos esa instancia, la Contraloría no tiene que inhibirse por estar frente a una cuestión litigiosa. Razón por la cual la utilización de sanciones puede dar pie a redibujar la ley en este aspecto. En términos de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, aquí me atrevería a decir que es probablemente la única parte del proyecto que, en mi modo de ver, salió peor de la Cámara de lo que entró. Yo al menos prefiero... de la oficina. De la oficina misma, el diseño. Versus el servicio. Es cierto que hubo una negociación en donde hubo que llegar a un acuerdo, pero el proyecto como quedó demuestra faltas graves de autonomía. Sujetarlo al sistema de alta dirección pública, todos sabemos, no es garantía de autonomía, sino de competencia técnica. Y además, por la posición que va a ocupar esta oficina, va a comprometer, dentro de un ministerio, va a comprometer la capacidad sistémica que va a tener de poder revisar todos los permisos de otros ministerios. Por eso, de hecho, yo lo defendí públicamente en la prensa. Yo creía que la propuesta inicial del ministerio era mejorable, pero era más deseable que este tipo de, o sea, de lo que estamos hoy día. Principalmente porque este tipo de servicios se requiere mucha autonomía. Se requiere un perfilamiento propio que puede ser comprometido en un servicio público centralizado. Y en ese sentido yo ahí creo que es importante, y estoy en línea con el ministro, el perfil profesional que uno quiere darle a esta oficina, a este servicio, es mucho más cercano, si me permiten como la idea, a un ingeniero industrial de procesos que a políticas públicas, o el perfil que tendría o que podría caracterizarse la agencia. Y en ese sentido creo que es importante revisar la propuesta como salió de la Cámara. Pero aún si tomamos lo que hay hoy día,
la oficina, como está diseñada hoy día, demostraría una falta de delimitación del mandato institucional y, aún más importante, de las competencias que se le asignan para cumplir los roles que yo le pido. Yo a la oficina le pido gestionar la política de permisos. 2, administrar los permisos o el sistema de inversiones priorizadas. Y 3, una supervisión regulatoria en materia de permisos a través de los procesos periódicos de mejora. Frente a eso, es importante señalar que la OCDE ha dicho que la ubicación de esta agencia, sobre todo en materia de supervisión y gestión regulatoria, es muy importante y debería estar en el centro del gobierno. De ahí que Rodrigo hable de que tiene que estar más cerca del presidente de la República. Pero incluso descontado eso, las competencias que se le asignan a la oficina no parecerían ser suficientes para cumplir lo que yo le pido a ella. Un ejemplo concreto es, yo le estoy pidiendo que desarrolle labores de coordinación administrativa, pero yo no le entrego herramientas regulatorias. En derecho administrativo uno coordina a través de potestades dictando actos regulatorios. En este caso parecería no ser claro que ello es así. En términos de proyectos o actividades prioritarias, hay que destacar, a mí me parece súper saludable que se desarrolle de manera periódica y el carácter concursable. Uno cuando ve las experiencias, Brasil es un caso icónico en esto, cuando uno ve que estas herramientas están entregadas a la discrecionalidad del Ejecutivo de turno, las experiencias no suelen ser buenas. El caso BNDES y muchos otros en Brasil son indiciarios de eso. En segundo lugar, las indicaciones de la Cámara de Diputados avanzan en establecer criterios parametrizables para evaluar qué se va a priorizar, pero todavía hay un poco de espacio de discrecionalidad que podría mejorarse. Lo que sí es importante en este caso es que los incentivos a acogerse a este régimen son menores. Básicamente es disminución de plazo y apoyo institucional. Y yo con esto vuelvo a la experiencia comparada sobre todo a nivel regional. Este tipo de instancias en términos argentinos, brasileros, incluso Uruguay, yo les otorgo beneficios regulatorios, yo les ofrezco ser la contraparte en la tramitación de todos los permisos. Y en ese sentido uno ve aquí que hay bastante conservadurismo en qué le ofrezco yo a los inversionistas estratégicos. Y además se excluyen permisos prioritarios de inversión en este régimen aplicable como los permisos municipales. En octavo lugar, también es saludable que se establezcan profesionales y colaboradores privados, pero ello solamente está sujeto a labores a disponibilidad presupuestaria, y a la decisión discrecional del servicio. Y como vamos a ver aquí, voy a dejar este punto anunciado, pero voy a volver cuando veamos uno de los problemas que no están resueltos, que es el 9, el proyecto de ley no tiene ninguna solución al alto número de stock de permisos pendientes de solución que obviamente pueden comprometer la capacidad de implementación del proyecto de ley. Sobre todo en muchos de los servicios críticos hoy día que están, perdón la expresión, sobrepasados, para que el proyecto pueda implementarse rápida y exitosamente, uno requiere descongestionar ese nivel de stock. Y obviamente una forma de salvar ese problema es a través de profesionales y colaboradores privados que le permitan superar, si quieren, ese proceso, pero así como está la norma, es difícil que pueda ser utilizado en forma agresiva o incentivar al menos que para evitar que crezca el Estado, salvo que sea estrictamente necesaria, se utilicen más activamente estos. Y en términos de los profesionales o colaboradores privados que pueden asistir a los privados para la preparación de sus solicitudes de permisos, uno ve que la vinculatoriedad o efectos de esos informes o certificaciones están entregados a las autoridades sectoriales. Los apoyos a los privados para preparar las solicitudes, uno ve que hay una opción de diseño sumamente desconcentrada que podría desincentivar su uso porque básicamente aquí hay ciertos matices que hacer, pero el efecto que quiera dársele a esa inversión en preparar una solicitud, como por ejemplo podría ser una presunción simplemente legal que el servicio pueda desvirtuar fundamentalmente, no está y se queda entregado a el servicio. Y para ir cerrando, primero, ¿qué propuestas uno puede ver que podría hacer al proyecto?
primer lugar, el cambio de paradigma, que es básicamente, uno puede ser simplemente reformar el artículo primero, estableciendo una cláusula general de libertad económica en la línea del artículo 19, número 21, en donde se delimiten las autorizaciones como excepción y un uso más expansivo de técnicas alternativas. Ahí los modelos que uno puede ofrecer es España, Portugal. Dos, y esto puede parecer un horror en términos de técnica legislativa, pero establecer una delimitación legal como una disposición transitoria según la tipología que pretende usar el Ministerio de Economía al dictar el reglamento. Dios no quiera, pero imagínense que en 6 meses más no tengamos al ministro Grau y a su equipo a cargo. Nada obliga a que el ministerio o que lo suceda se ciña a la tipología que se presentó en ante la Cámara, y por lo tanto sería bueno, sobre todo como el proyecto descansa en la clasificación presentada por el Ejecutivo, tratar de delimitarla o ver cómo afirmarla en el proyecto de ley. En materia de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, si es que no se quiere cuestionar el paradigma o el diseño estructural de la oficina como salió de la Cámara de Diputados, sí uno podría tratar de delimitar con mayor precisión su mandato, centrándose en gestión de permisos, estandarización de procedimientos y como administrador del régimen de actividades prioritarias. Y en ese sentido, y aquí me refiero al artículo 42, la forma de mejorar, por ejemplo, el artículo 42, uno podría ver en materia de estandarización, dictar directivas para armonizar procesos de solicitudes o al menos propuestas de buenas prácticas, que no es que no existan en el proyecto, pero uno puede darle un fraseo legal que sea más fuerte. Y para eso, por ejemplo, uno puede recurrir al ejemplo de la Dirección de Servicio Civil, sobre todo la última reforma legal que tuvo, en donde ellos pueden dictar instructivos generales a quienes están sujetos a su supervigilancia con carácter vinculante, lo que ayudaría mucho al proceso de estandarización. En segundo lugar, también se puede fortalecer el artículo 42.10 en términos de monitoreo, que ya existe, pero uno sí podría establecer mayores competencias regulatorias para que actúe como, en política regulatoria se suele decir police patrol, como oficiales de policía. En términos de evaluación propositiva... Don Luis, ¿me permitiría un segundo? Lo que pasa es que veo que tiene muy interesantes propuestas, las cuales todas merecen una discusión. Entonces, como estamos en la hora, ¿qué le parece si en una próxima sesión partimos, lo invitamos también, si en la medida que usted pueda, y discutimos las propuestas como otra presentación? No sé si... Sí. Porque no sé si es una solución. Lo que pasa es que son muy interesantes, veo que son varias y vamos a empezar a tener problemas con la sesión y las otras. Sí. ¿Le parece Sí, que lo encantado. dejamos invitado Sí. para verla? Sí. ¿Sí? Sí. Lo hacemos así. Bueno, vamos a entonces dejar invitado a Luis Eugenio para ver las propuestas en la próxima sesión, en que también vamos a tener invitado entonces a la CPC y a la Cámara Chilena de la Construcción, pero sería importante que en las reuniones que tenga durante la semana en la mesa técnica se incorpore ya la presentación de don Luis Eugenio, que ha sido la verdad tremendamente interesante y creo que levanta muchas formas de mejorar y robustecer el proyecto. Lo dejamos así y lo invitamos para la próxima. Disculpe que lo haga venir 2 veces, pero me parece muy interesante y la verdad que quiero poder entenderlas bien todas y ahora vamos a estar con el problema de la hora, que de hecho ya estamos pasados en 17 minutos, entonces veo que se me va a ir un poco el tiempo. Bien, a no ser que el ministro que usted quiera hacer alguna introducción final. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión y invitando a don Luis Eugenio para la próxima sesión, la vamos a levantar y la vamos a recibir la próxima sesión. Muchas gracias.